Dice Romanos 9, de los versículos 14 al 24, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos textos ya los vimos, los estudiamos con detención la vez anterior. Después, el versículo 17, que es el versículo en el que estamos, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Repito, porque la Escritura dice a Faraón, no a Ramsés, no al hombre llamado Ramsés, sino que a lo que representaba la figura de Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En ese versículo estamos, y ese es el versículo que necesitamos terminar para entrar hoy día en el versículo 19. La vez anterior dije hartas cosas con respecto a esto, solamente quiero repetir, hermanos, que lo que dice la Escritura aquí, aquí se hace referencia a una figura que representaba a Faraón. No está hablando del hombre llamado Ramsés, está hablando de Faraón. Y esto es sumamente importante, ¿ya? Porque lamentablemente los que quieren hacer sentir que Dios aquí escogió a uno para salvación y a otro para condenación, y los que quieren hacer sentir que Dios vino y endureció el corazón de Faraón arbitrariamente, como si Dios estuviese tomando una decisión casi injusta, están equivocados, porque no está hablando de la persona de Ramsés, está hablando de la figura de Faraón. Faraón era el cargo real que ocupaba Ramsés, ¿ya? Y dice el texto que hay dos razones por qué Dios levantó a Faraón. Primera razón, que fue la que vimos, para manifestar en ti, Faraón, el poder. Por eso dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Eso lo vimos la semana pasada y hoy día nos vamos a detener en la segunda razón. Anoten ahí el segundo punto de por qué Dios levantó a Faraón. El segundo punto es para que el nombre del Señor sea anunciado por toda la tierra. Para que el nombre del Señor sea anunciado por toda la tierra. Esto tiene que quedarnos claro. Romanos 9 dice que Dios levantó a Faraón con dos propósitos, ¿cierto? ¿Está claro eso? Y ahí el texto nos dice cuáles son los dos propósitos. Ahora, no se nos tiene que olvidar, Dios levantó a Faraón, la figura, el cargo real, no a Ramsés. Eso es sumamente importante. Y lo levantó con dos propósitos, para mostrar en él el poder del Señor, número uno, y número dos, para que el nombre del Señor fuese conocido en toda la tierra. Eso es lo que el texto dice. Yo quiero que me presten atención a algo que yo anoté aquí, que es importante que lo podamos ver. Cuando Josué, ya me adelanté varios años, cuando Josué entró en la tierra de Canaán, Josué era el que siguió al mando o dirigiendo Israel después de Moisés. Cuando Josué entró en la tierra de Canaán, haciendo guerra a los reinos de Canaán, no sé si ustedes sabían esto, pero él derrotó a 31 reinos. Pero había más de 31. Algunos no los derrotó porque Dios decidió no derrotarlos. Dejó algunos pueblos ahí, pero él derrotó a 31 reinos. Cuando Josué estaba entrando en la tierra de Canaán, el texto dice que el pueblo de la tierra de Canaán estaba temblando de miedo. Escuchen, acuérdense, ¿cuál es la segunda razón por qué Dios levantó a Faraón? Ya, ¿y Faraón dónde gobernaba? En Egipto. Está Egipto, está el Mar Rojo, está el desierto de Sin
y están todos estos reinos, y entre eso y esto hay hartos kilómetros de distancia, hay muchos kilómetros de distancia. Y cuando Josué entró a la tierra de Canaán y empezó a conquistar los reinos, vamos a leer el texto, esas naciones ya estaban temblando de miedo. La Biblia lo dice, estoy usando las palabras textuales. Estaban temblando de miedo porque habían oído que el Dios de los israelitas había destruido a Egipto. ¿Cuál fue la segunda razón por qué Dios levantó a Faraón? Nadie en Soledad conocía el nombre del Señor. Hasta ahí. Solamente los judíos y aquellos a quienes Dios se manifestaba. Pero esto que pasó con Faraón, se echó a correr la voz y en todo el reino se supo, oye, quedó allá en Egipto, quedó la escoba. Casi desaparecieron como nación, porque yo les voy a demostrar que fue así. Desapareció la ganadería, desapareció la agricultura, desapareció toda su religión, fue hecha a pedazos por Dios. Y la Biblia dice que inclusive Dios sacó al pueblo de Israel con todo el oro y la plata. Entraron en una crisis económica de muchas décadas. Y eso se corrió la voz, y la Biblia dice que los pueblos temblaban de miedo. Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo o no. Éxodo capítulo 15, versículo 14 y versículo 16. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Anoten ahí en sus casas. Éxodo 15, verso 14 y verso 16. Se salta el 15, 14 y el 16. El 14 al 16, perdón. 14 al 16. ¿Lo tengo? Ya, por favor. Fuerte. Éxodo 15, 14 al 16. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ya, esa es otra versión, ¿cierto? No, Reina. Es la misma ya. Ok. ¿Se dan cuenta? El texto está diciendo que mientras el pueblo iba pasando desde el Mar Rojo por todo el desierto de Sin, y habían reinos, un reino tras otro reino, los reinos, ¿qué le iba a pasar? Iban a temblar de miedo, ¿qué más? Iban a enmudecer de impactados, pero no por el pueblo, sino que por el Dios del pueblo, porque todos los pueblos decían, el Dios de Israel hizo esto. Acuérdense el segundo propósito de por qué Dios levantó a Faraón, para que el nombre de Dios fuese conocido en las naciones donde no era conocido. Escuchen, este texto dice que el pueblo de la tierra de Canaán estaba temblando de miedo porque ellos oyeron lo que Dios, el Dios de Israel, había hecho en Egipto. Estaban asustados, aterrados, desesperados, tenían miedo de la llegada del pueblo de Israel, y era eso lo que Dios quería provocar. Por eso es que Dios dice, Faraón, te voy a levantar para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en todas las naciones. ¿Se entiende? Cuando escuchen hablar del Dios de los israelitas, los pueblos van a temblar, en otras palabras. Y eso fue lo que aconteció. Ustedes tienen que entender, hermanos, que en esta época de la historia, Egipto era la potencia mundial del mundo conocido. No existía una nación más poderosa que Egipto. No había una nación más poderosa que Egipto, y no eran los dioses de las otras naciones, no eran más poderosos que los dioses de Egipto, porque la fama de Egipto era gigantesca. Y el Dios de Israel viene y destruye Egipto. Hace pedazo la economía, como les decía. Hace pedazo todo el asunto de la religión. Toda esa religión politeísta cayó al suelo. Los dioses egipcios fueron avergonzados.
no pudimos leer la semana pasada, y tampoco lo vamos a hacer ahora, pero dice la Biblia en Éxodo que cuando Dios mandó las plagas vinieron como juicios, escuche, como juicios de Dios sobre los dioses de Israel. De Egipto. Los juicios de Dios sobre los dioses de Egipto. Y esto fue así, fue caótico lo que ocurrió con Egipto. Yo creo que debemos algún día estudiar el tema de las plagas, porque tiene mucha repercusión en lo que estamos estudiando. Y cada plaga vino a atacar, a golpear y a minimizar un dios de los egipcios. Cada plaga. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, y el hijo de Faraón representaba a un dios de Egipto. Y Faraón era el hijo de Ra encarnado. Entonces, el golpe fue masivo. Escuche, yo hice un comentario y yo quiero que usted haga una asociación en lo que yo aquí voy a decir. Egipto era la mayor potencia económica y militar de aquella época. Era algo más o menos como los Estados Unidos hoy día. En otras palabras, Dios destruyó la mayor potencia de aquella época. Por eso es que Dios se volvió un Dios temido en el resto de las naciones. Dios destruyó la mayor economía existente en aquella época. Dios destruyó al mayor ejército que existía en aquella época y lo dejó sepultado debajo del Mar Rojo. Hay libros, ustedes googlean lo que yo estoy diciendo, se van a encontrar con que en ese tiempo no había un ejército más grande que el ejército de Egipto. No existía uno más grande que ese. Ese era el ejército que la llevaba y fue destruido por Dios. Dios destruyó y avergonzó a todos los dioses de Egipto. Y Dios acabó con la religión mitraísta y ocultista de Egipto. Acuérdense que el mitraísmo es la adoración al dios Sol. Eso es mitraísmo. Mitra significa sol. El mitraísmo es la adoración al dios Sol y Dios acabó con esa adoración. Dios acabó con el dios encarnado de Egipto, que era Faraón. Recordemos que Faraón, para los egipcios, era Horus vivo. Horus se escribe con H. H-O-R-U-S. Era Horus vivo. Él era la encarnación del dios Horus, y el hijo de él, el hijo de Faraón, el primogénito que Dios mató, iba a ser el hijo de Ra. Porque Faraón era el hijo de Horus, y el hijo de Faraón iba a ser el hijo de Ra. En otras palabras, cuando muere el hijo de Faraón, está muriendo el hijo de Ra, y Ra es el dios Sol, el dios más grande que existía para ellos. Era la máxima deidad que tenían. Entonces, y esta voz corrió. Hermano, ustedes tienen que entender que no es como ahora la cosa. Ahora en nuestras culturas económicas, lo que uno ve son poderes fácticos. Uno no ve brujería así de buena primera en un gobierno. Detrás de eso hay poderes fácticos. Pero en ese tiempo, los mayores hechiceros que había, los más poderosos que habían, eran los egipcios, y ellos invocaban a su dios. Entonces, de alguna forma, los hechiceros, los agoreros, los brujos de Egipto eran la cara, los representantes de su dios. Y Dios viene y destruye a su dios, el máximo dios, que era Ra, matando al que iba a ser el hijo de Ra, que era el hijo de Faraón, y Faraón era Horus vivo en la tierra, era Dios encarnado en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, lo que Dios hace es acabar con su economía, con su sistema militar, con su agricultura, con su ganadería, porque las plagas atacaron la ganadería y la agricultura, acabar con sus máximas divinidades y acabar con todo el mitraísmo y el ocultismo del pueblo judío, del pueblo egipcio. Cuando Dios trajo, ustedes se acuerdan que hay una plaga donde Dios trae tinieblas sobre todo Egipto, ¿cierto? Hay una plaga que Dios cubrió de tinieblas todo Egipto. Cuando Dios trajo tinieblas Dios no trajo tinieblas a las 6 de la mañana.
y Dios no trajo tiniebla a las 7 de la tarde. Hermanos, la Biblia dice que se cubrió de tiniebla al mediodía. ¿Quién reina al mediodía? El sol. El sol al mediodía está en su cenit, está en su apogeo. El astro mayor es el que más brilla al mediodía. Y al mediodía Dios viene y cubre de tinieblas la tierra, entre las 12 y las 3 de la tarde, la hora en que Jesús murió. Y todo se cubrió de tinieblas. Parece que algo tiene que ver lo que ocurrió en el Gólgota. Parece que en el Gólgota todos los grandes principados estaban siendo otra vez expuestos por el mismo que ya los había vencido en Egipto. Ahora otra vez todo se cubre de tinieblas y el Dios Sol, el gran Dios Sol, vuelve a ser avergonzado por Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Egipto se cubrió de tinieblas en pleno día. Es Dios dándole una paliza al Dios Ra, al Dios Sol. Es Dios oscureciendo al Dios Sol. Él oscureció todo, incluido al Dios más grande de los egipcios. Ra fue oscurecido por el único Dios que existe. Dice la Escritura que estaba tan oscuro que no daba para ver un palmo en pleno día. O sea, la oscuridad era tan grande que los egipcios ponían la mano aquí, la palma de la mano, y no podían ver la palma de la mano, porque era una oscuridad espesa. Esto tuvo que haber sido terrible para ellos, hermano. Porque ellos, ¿cuál era su máxima realidad? El Dios Sol. Y a esa hora el Dios Sol brillaba en su apogeo y no existía nada, ninguna fuerza de la naturaleza que fuese capaz de apagar al Dios. Y aparece el Señor haciendo lo que los egipcios jamás pensaron que iba a pasar. Esto es para que tengamos una idea. Dios acabó con todo Egipto y Egipto nunca más se pudo levantar. Escuche, hasta el día de hoy. Egipto, ¿qué es lo que es hoy día Egipto? Hoy día Egipto es un país turístico. Egipto, si no fuese por las pirámides, no existe. Egipto nunca más volvió a ser. Ningún faraón después de Ramsés II brilló nunca más. Porque Dios acabó con Egipto. Y esa fama de Dios corrió por todas las naciones. Y por esta razón las naciones temblaban, tenían miedos, estaban muy, muy asustadas. Volvamos al punto del versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 1, porque vamos a salir de una duda aquí nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto de que Dios había endurecido el corazón de Faraón? ¿Se acuerdan que vimos eso? Sí. Ya. Y lo vimos que había endurecido el corazón de Faraón después de varios textos que decían que Faraón se endurecía solo, ¿correcto? Ya. Pero ahora estamos leyendo un texto que dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Entonces, si yo leo eso así, lo leo así nomás, fuera de todo el contexto que hemos estudiado, lo primero que se viene a la cabeza del hombre, sobre todo si tiene una influencia fatalista, lo primero que la gente dice, entonces Dios, si quiere endurece a alguien, y si quiere, tiene misericordia. Y no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo otra cosa. El texto aquí no está hablando otra vez de salvación.
Está hablando de endurecimiento, sí, pero no está hablando de salvación. Porque los hombres, no existe ningún hombre que venga con un corazón blando y que venga destinado a salvación. Ningún hombre viene destinado a condenación. Lo que mi Biblia dice, la suya también dice, es que todos los hombres nacen condenados a la llama eterna. Y Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Si Dios ahora se arrepiente y nos manda a todos nosotros al infierno, ¿quién va a alegar? Ahora, Dios no lo va a hacer porque es fiel al pacto de la sangre de Cristo. Pero si lo hiciese nosotros, ¿quién va a decir algo? Yo no podría decir nada. Y ustedes tampoco podrían decir algo. Quiero que me acompañen porque vamos a sacar una duda que se presenta, esto del endurecimiento. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. ¿Te acuerdas, Marco, que la semana pasada te mencioné eso de Romanos 1? Romanos 1, del 24 al 32. Vamos a ver lo que dice. Romanos 1, 24 al 32. Hermanos, necesitamos leer con cuidado y atención para entender y para comprender qué significa la expresión que Dios endureció el corazón de Faraón. Está claro, hermanos, que ya vimos que Faraón se endureció solo muchas veces. Sí. Y que al final Dios viene y endurece a un faraón que ya estaba endurecido. Sí. ¿Eso está claro? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Ya. Vamos entonces a leer. Vamos a leer, hermano. Romanos 1, verso 24. Vamos a ir leyendo con calma. Por lo cual, a ver, les explico primero. Romanos 1 habla de toda la humanidad y de la condición en la que la humanidad se encuentra. Y hace un énfasis en la humanidad, en los hombres del mundo antiguo. El mundo antiguo se conoce a todos los hombres que vivieron antes del diluvio. ¿De acuerdo? Ese es el mundo antiguo. Dice, por lo cual también Dios los entregó, miren, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios entregando a la inmundicia. El Dios santo entregando a la inmundicia. Hermanos, el problema es que si nosotros leemos para arriba, los hombres de los que está hablando no eran hombres santos, no eran hombres limpios, eran hombres pecadores, malvados, maliciosos, pendencieros, amadores de sí mismos, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Y a esos hombres, dice Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de la vida sexual entre un hombre, y entre una mujer, y entre hombres con animales, y entre hombres con muertos. De eso está hablando el texto aquí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, el uso natural es que la mujer tenga vida sexual con el hombre. Y cambiaron eso por algo que era contra naturaleza, que era antinatural. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Lo natural es que un hombre tenga vida íntima con una mujer. Y dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, ellos despreciaron el conocimiento de Dios. Otra vez, miren, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se dan cuenta que usa la misma expresión? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. La palabra atestado significa hasta la testa. Esta es la testa. Hasta acá arriba, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendan, engaños y malignidades. Así estaban, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Dos veces, Romanos 1, del versículo 24 al 32, dos veces Pablo dice que Dios entregó a los hombres a esto. Ahora, hermanos, claro que estamos hablando de gente que era pecadora, perversa, condenada y separada de Dios. Ya, escuchen esto. Estos textos están hablando de la culpabilidad del hombre. Dicen que Dios los entregó a inmundicia, concupiscencia, pero por causa del pecado, de ellos mismos. No, insisto, no eran blancas palomas, eran pecadores y estaban atestados de pecado, estaban hasta la testa con pecado y Dios ya no soportó más el asunto y los soltó. Cuando dice los entregó, es como que los soltó, es como que Dios dijo, ya, ¿se quieren pegar contra la muralla? Péguense contra la muralla y no tienen regreso de este viaje. Yo no voy a hacer absolutamente nada más para que ustedes, para controlarlos de alguna manera, para frenarlos en su pecaminosidad, en su maldad y en cómo ustedes están. Ellos mudaron, dice el texto, ellos cambiaron. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a pasiones infames. Ellos despreciaron el conocimiento de Dios. Dios los entregó a una disposición mental reprobada. Conocieron la sentencia de Dios. Hermanos, cuando dice el texto, Dios los entregó, se trata de que Dios no le puso ningún límite a su desenfreno. Porque hoy día el ser humano tiene límites. Las leyes son un límite. Las leyes morales, las costumbres morales, las leyes cívicas, las leyes penales, las leyes punitivas. La iglesia es un límite para el hombre hoy día. La iglesia presente en este mundo limita al resto. Los limita. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está en un grupo y hay un cristiano, los otros como que ese cristiano los incomoda? Si no estuviese, harían un montón de cuestiones, pero como está ese cristiano, ya, tienen que bajar un poco los decibeles. No es que se vuelven santos, sino que se acomodan un poquitito. Ya, aquí Dios los entregó. Vamos a explicar el texto. Cuando habla de que Dios endureció el corazón de Faraón, está diciendo que Dios simplemente endureció el corazón de un hombre que ya estaba endurecido. ¿Se entiende? Por favor, saquémonos de la cabeza que Dios endurece a pobre gente y que por eso la pobre gente no es salva. Porque esa es la idea fatalista que usted oye predicar por ahí. Eso está mal, eso no es así. Faraón obstinadamente endureció una y otra vez su corazón contra Dios. Y Dios vino y habló y dijo: Faraón, yo veo que aunque ni te toqué, aunque yo no hice nada para endurecerte, yo veo, ya me di cuenta, que tú endureciste tu corazón contra mí. Lo hiciste solito. Yo no hice nada. Faraón, tú encuentras que ese corazón duro tuyo tiene dureza suficiente. ¿Cuántos textos leímos la semana pasada que decían que y Faraón se endureció, y Faraón se endureció, y Faraón se endureció? ¿Se acuerdan? Vimos 3. Que decían, y se endureció, y se endureció, y se endureció. Yo quiero que me sigan en esto, hermano, quiero que me sigan en esto.
Dios ve el corazón endurecido de Faraón, que se endurece solito, se endurece solito, se endurece solito, ¿ya? Yo estoy parafraseando para que usted me entienda. Y aparece Faraón y le dice, aparece Dios y le dice, a ver, Faraón, tú hallas que tú estás duro. ¿Ah? Faraón, ¿tú crees que tú te endureciste contra mí? Y si Faraón le hubiese respondido, le decía, sí, me endurecí una vez, me endurecí 2 veces, me endurecí 3 veces y me endurecí 4 veces. Y si Dios hubiese seguido conversando con Faraón, Faraón le dice, así que tú encuentras que eso es dureza de corazón. ¿Tú crees que eso es tener el corazón duro? ¿Sabes, Faraón? Tú no sabes nada. Yo te voy a mostrar qué es dureza de corazón. Como a ti te gusta endurecer el corazón solito, yo te voy a mostrar qué es realmente dureza de corazón. Dios le dice a Faraón, yo voy a sacar, escuchen hermanos, esto es dureza de corazón, yo voy a sacar mi mano de restricción. Porque hasta aquí, Faraón, aunque eres perverso, maldito, hijo de Satanás, porfiado con tu más duro, hasta aquí mi mano ha estado sobre ti, porque yo te levanté. Yo te levanté, Faraón. Pero lo que voy a hacer es sacar mi mano de restricción. La restricción de la misericordia fue quitada de sobre Faraón. Y el Faraón dio rienda suelta a su obstinación, rebeldía y dureza de corazón de una manera desenfrenada. Era un camino sin regreso. ¿Están entendiendo qué significa que Dios endureció el corazón de Faraón? No es que Dios lo endureció para que él no creyera. No. Faraón era duro, 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 duro. Y llega un momento que Dios dice, ya, tú te quieres bañar con agua. Yo te voy a enseñar lo que es el océano. Tú te endureces y yo voy a mostrarte qué es la dureza de corazón. Y por tu dureza de corazón tu nación se va a acabar. ¿Están entendiendo, verdad? Es lo mismo que aparece en Romanos 1, 24, 32. Los hombres, hermano, ustedes leyeron conmigo, ¿cierto? Todo lo que hacían los hombres. Sí. Los hombres, ya, en la vida sexual, dejaron de satisfacerse sexualmente los hombres con una mujer y las mujeres con un hombre. Entonces, ¿qué? Ellos buscaron mujer con mujer, hombre con hombre. Tampoco los logró satisfacer hombres con animales, mujeres con animales. Zoofilia. Tampoco lo logró satisfacer hombres adultos con bebés. Tampoco lo logró satisfacer hombres con muertos, mujeres con muertos, necrofilia. Y se atestaron de maldad, de pecado, de ignominia, de desorden, de obstinación. Se atestaron, dice la Biblia, de la testa para abajo, estaban llenos de pecado. Y Dios, ¿qué hace Dios? Lo entregó. En otras palabras, sacó su mano de misericordia. ¿Están entendiendo? De eso está hablando el texto bíblico. En ningún momento el texto bíblico está diciendo que él endurece a alguno para que no crean en Cristo, que es como se predica esto. ¿Está hablando de eso? El texto de Romanos capítulo 1 está bajo el mismo contexto. Está hablando de la culpabilidad del hombre. El hombre está bajo el juicio de Dios. Entonces Dios está diciendo aquí que los seres humanos en su estado de esclavitud en tinieblas, en pecado, en mentira, bajo Satanás, bajo el engaño del diablo, el ser humano sabiendo quién es Dios, sabiendo que tiene un Dios en los cielos, un creador, sabiendo que tiene que dar cuentas a Dios algún día, aún así con sus actitudes y con su corazón duro, están desafiando al propio Dios. Y al desafiar a Dios, esta es la respuesta de Dios. Dios viene y les habla así. Es como si el ser humano está en el pecado y dice, ¿sabes, Dios? A mí me gusta vivir en el excremento. Dios le dice, ser humano, a ti te gusta vivir en el excremento. ¿Ok?
pero tú no tienes idea lo que es vivir en el excremento aún. Tú no tienes idea. Entonces, Dios lo toma y lo mete dentro de un pozo seco. Dios lo entrega a que le den rienda suelta a toda su mugre. Lo mismo que pasó con el mundo antiguo es lo que pasó con Faraón. Es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y es lo que va a pasar con el mundo al final de los tiempos. Lo dice el propio Jesucristo, dijo que la cosa iba a ser igual que con Sodoma y Gomorra, pero que el juicio iba a ser peor. ¿Ya, hermano? Hermano, una pregunta. ¿Alarma? Cuando esto del tema de la dureza de corazón, lo mismo pasa cuando un cristiano comienza en esa actitud, Dios saca la mano. Hay un, entre el cielo y la tierra hay alguien que murió en tu lugar. Pero si un cristiano, a lo que voy yo, permanece en eso, en esa actitud de endurecerse. Porque hay un texto que dice, si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú no lo endurezcas. Pero Dios no va a venir y va a soltar a un cristiano. No lo va a entregar a nada, porque entre el cielo y la tierra hay una. Tú no endurezcas el corazón. Tú no sigas pecando. Tú párala. Tú para tu desenfreno. Pero acuérdate que el trono de juicio se transformó en un trono de gracia. Y podemos acceder al trono de la gracia para el oportuno socorro. Para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Se entiende? Aquí estamos hablando de qué es lo que significa entregar. Entregar de Romanos 1, 24, 32 es lo mismo que endurecer el corazón de Faraón. ¿Se entiende? Es quitar la mano restrictiva de misericordia. Marcos, ¿se entiende eso? Dios sacó la mano de Faraón. Se acabó. Dios sacó la mano de ese mundo antiguo. Eso es lo que significa la expresión Dios endureció el corazón. Cuando dice, tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, está hablando de eso. Porque Él no va a endurecer a nadie para no creer en Cristo, porque sería, perdón que lo diga de esta manera, Señor, pisarse la cola. Mandar a su hijo a morir a la cruz y endurecer al hombre que tiene que creer en Él. Sería una estupidez, es una insensatez. ¿Lo logran ver o no, hermano? ¿Cómo Dios va a mandar a su hijo a morir a la cruz y al mismo tiempo va a endurecer el corazón de los hombres para que no crean en Él? No, aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de una actitud pecaminosa de la cual estaban atestados. Y la actitud, la actitud de Faraón. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos un texto que los brujos dijeron, ¿esto es mano de Dios? Sí. Y aconsejaron a Faraón parar la cosa. Sí. ¿Y Faraón qué dijo? Que no. No. Los brujos fueron más dóciles que Faraón. Los brujos, cuando vieron tanto poder de Dios, dijeron, no, aquí entramos en una dimensión totalmente desconocida para nosotros. Y le dijeron, aconsejaron a Faraón detenerse, pero Faraón estaba atestado de orgullo, de soberbia, de arrogancia. ¿Se entiende, amados? Termino. Dios no toma a ninguna blanca paloma inocente y arbitrariamente endurece el corazón, porque no hay blancas palomas. Todos son desgraciados, malditos, condenados al infierno. Eso atentaría contra la naturaleza y el carácter de Dios. Si alguien piensa así, eso no es lo que están diciendo estos textos. Simplemente los que piensan así están demostrando la gran ignorancia que tienen del carácter de Dios, de la persona de Dios y de los atributos de Dios. Por lo tanto, son gente que no está entendiendo por revelación la Escritura. Demuestran que no conocen a Dios, interpretan, ven arbitrariedad en un Dios perfecto, justo y santo e inmutable. Dicen que es arbitrario. No puede ser. Que es justo, santo y recto.
Dios no puede ser arbitrario, no puede decidir a favor de la soledad y en contra mía. ¿Por qué? Porque Romanos 3:22 dice, porque no hay diferencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Escuchamos a Ricardo y leemos algunas preguntas que hay aquí. Tenía una duda con respecto a que si pensamos, o no sé si está bien pensar, es que en realidad la actitud de Faraón puede ser la actitud cualquiera, o sea, partiendo de la base de que no es hijo de Dios. Y claro, nace en tinieblas, no está ni ahí con Dios, odia a Dios, no lo va a buscar. Y en base a su naturaleza, ¿en qué se diferencia con otro hijo del diablo? Que hay una actitud permanente, contraria, exacerbada, de decir, manifiesto este resentimiento y odio contra Dios, como cuando hay hijos del diablo que discuten sin saber y permanecen en esa actitud. Pero me estás haciendo mal la pregunta. Es que quiero tratar de... Sí, es que te posicionaste como hombre, me preguntaste como hombre. Me estás diciendo en qué se diferencia entre ese hombre con otro hombre para que Dios actúe de esa forma. No, me falta todo eso. Así logro plantear. Pensaba que en realidad cuando el corazón ya estaba endurecido y Dios al sacar esa como misericordia es parte de la gracia común. Bueno, ¿no? No, está que... La gracia común es favor de Dios al hombre. No es favor para salvación, es favor para provisión. Aquí se le sacó todo favor. Se le sacó toda misericordia restrictiva. Hoy día, por ejemplo, no sé, pues, ustedes han escuchado de repente que un ladrón que iba a robar y porque vio que la señora que le iba a robar era muy abuelita, el ladrón dice, sí, ya no, a la abuelita no le voy a robar, le voy a robar a la otra que tiene 20 años más. ¿Y de dónde saca esa comilla supuesta bondad? Eso no es bondad, pero hay una restricción que opera en la conciencia del hombre. Y esa restricción viene de parte de Dios. Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, imagínense en la cárcel. ¿Qué pasa cuando un violador es mandado a la cárcel? Lo repudian los otros. ¿Y por qué repudian ese acto y no repudian otros actos? Porque hay ciertos elementos restrictivos morales en la conciencia colectiva de la gente. ¿Ya? Lo que ocurrió aquí es que Dios saca la misericordia, saca la gracia, saca todo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la iglesia se vaya? Bueno, hay un ejemplo de no ver la gracia como muere cuando el Señor permitió que Victoria dejara de existir. La gracia común no tiene nada que ver aquí. Pero el punto de lo que no es gracia común, es que finalmente quita eso. Porque yo entiendo que gracia común es que, por ejemplo, justos, tanto el creyente como el que está en tinieblas, tenga luz sola. Es muy fácil. Sí, está bien. Pero y algo que la Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. ¿Sí? Y algo que no corresponde a la gracia común es lo que hizo el Señor. No, ni siquiera el Señor estaba pensando en la gracia común. Estaba pensando en aplastar a Ra. Porque los juicios de Dios vinieron sobre los dioses de Egipto. En otras palabras, Dios estaba pensando en hacerse famoso y que su fama corriera por toda la tierra. Y la única forma de hacerse famoso era agarrar a la potencia mundial existente y destruirla. Agarrar a sus dioses y pisotearlo. El dios Nilo lo adoraban, lo adoran hasta el día de hoy. Lo adoraban, era la serpiente que serpenteaba en medio del desierto con todo su ramal, que era el delta del Nilo. El Señor viene y lo tiñe de sangre y lo deja, y hace que toda la fauna dentro del río muera. Y lo destruye como Dios. Después viene y destruye a Ra, y destruye al otro, y destruye a Horus vivo, y destruye al hijo de Ra encarnado.
En ningún momento Dios estaba pensando en la gracia común. Estaba pensando en aplastar a los dioses de Egipto. Ricardo, ¿me entendiste? ¿Por qué yo te dije que me planteaste mal la pregunta? Porque tú me dijiste en un momento, Sí. ¿qué hace que, así me dijiste, qué hace que un hombre que está en tinieblas, que nació en tinieblas porque se endureció, y este otro, comparado con este otro hombre que no se endureció, ¿qué hace que Dios actúe así, cierto? Dios no actúa por cómo actúan ellos. El texto dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y endurece a quien Él endurece. Pero el endurecimiento es soltar a ese hombre en su pecaminosidad y no ponerle ningún freno. Ya, quizá, perdón hermano, esa diferencia tal vez la traté como de abrir en pos de que pensaba que, no sé si es bueno o no, pues, como lo voy a plantear, que la gratitud en nuestro corazón a la misma salvación debería estar enfocada también no en el menos malo, sino que yo en tiniebla no era mejor que él, sí, que simplemente fue quitado de la mano y se mostró realmente no en que lo hayan como dotado más para ese desenfreno, sino que realmente se manifestó la misma naturaleza pecaminosa que lo llevó a generar todo eso con el fin de eso. Pero, o sea, yo en tiniebla... Todos los seres humanos son así. Todos los seres humanos son así. Todos. Lo que la gente no entiende es que hoy día no se desata un caos, una estampida de pecado, porque Dios está frenando cosas. Porque si Dios no la frenara, el ejemplo que yo a veces he puesto, ¿qué pasa si sacamos la ley del tránsito? ¿Ya? Los hombres van a decir, de veras que aquí va un signo padre que hay que parar, de veras que aquí hay un ceda al paso, de veras que aquí hay un lomo de toro, de veras que en esta parte hay que ir a 50 y allá a 70. ¿Los hombres van a hacer eso? Las leyes nos restringen. La moralidad de las regiones, de los lugares, nos restringen de alguna manera. Y la presencia de la iglesia en este mundo restringe al hombre de tinieblas. Ya, vamos entonces ahora al versículo que viene. Yo espero que se haya entendido lo del endurecimiento de corazón. A ver, me escribió la hermana Marley. Dice, por eso es que aunque algunos escuchen muchas veces el evangelio, no serán rescatados, por lo que dice el versículo 18. No, hermana. No, hermana Marley. Eso es justamente lo que estoy explicando, que no es así. Escúchenme bien. Hermano, escúchenme. Cuando Dios habla de endurecer el corazón, nunca está hablando de que Él endurece el corazón para que la gente no crea en Cristo. Cuando Dios habla de endurecimiento del corazón, ha sido en algunas situaciones puntuales. Cuando el hombre, atestado de pecado, en su desenfreno pecaminoso, no ha querido detenerse ni un poquitito, Dios ha venido y ha dicho, bueno, te voy a quitar mi mano restrictiva. Para que te gusta perdón que lo diga de esta manera, hermanos, ¿te gusta el excremento? Yo te voy a enseñar lo que es el excremento. Y agarra al hombre y lo mete en una fosa séptica. Pero esas son situaciones particulares que ocurrieron. No es el procedimiento de Dios. Acuérdense de la primera enseñanza. El procedimiento de Dios para relacionarse con el hombre es por medio del convencimiento. Es por medio del convencimiento. Yo lo que estoy haciendo es explicando por qué se tergiversa la escritura y por qué se usa un texto que dice que Dios endureció a Faraón para relacionarlo con que Dios endurece el corazón para creer en Cristo. Eso no existe. Esa es una estupidez. ¿Por qué es una estupidez? Porque si Dios manda a Cristo a morir en la cruz por mí, no va a endurecer mi corazón para que yo no crea. Si yo no creo, dice Juan 3:18, es porque amé más las tinieblas que la luz.
Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Verso 19, y esta es la condenación. O sea, esta es la razón por que los hombres son condenados, porque amaron más las tinieblas que la luz, no porque Dios los endureció. Es una tontera. Es como una mamá que tiene el pecho lleno de leche para alimentar al niño y le dice al niño, ven a amamantarte, y lo trae para acá y le pone la cabeza acá en la espalda. Es ridículo lo que estoy diciendo. ¿Cómo va a traer al niño para amamantarlo y le va a poner la cabeza por acá si de la espalda no sale leche? ¿Cómo Dios va a mandar a su hijo a morir en la cruz por mí, en lugar mío, y me va a endurecer para no creer en él? El texto de endurecimiento que habla aquí tiene que ver con quitar la mano restrictiva de la misericordia de Dios. Le ocurrió a Faraón y está en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32, le ocurrió a todo el mundo antiguo. Y ha ocurrido en otras ocasiones más donde el hombre dijo a Nabucodonosor. Le ocurrió en algún momento. Ya, Nabucodonosor, ¿tú crees que tú puedes? ¿Que te las traes? Tú te las traes conmigo. Tú te las traes conmigo, Nabucodonosor. Sí, ya. Yo te voy a demostrar que si yo no estoy presente, los hombres se vuelven animales. Y se volvió animal. Y dice la Biblia que comía pasto. Y estaba en cuatro patas en el cerro, el rey de Babilonia. Hasta que Dios dijo, ya, va a poner la misericordia. ¿Se entiende, amados? Ya. Sí. En este caso, cuando la Biblia habla de que Dios saca su mano, ¿cierto? Siempre se refiere cuando veíamos respecto que diga que Dios endureció el corazón, siempre se refiere a que saca la mano. A eso. Nada. Nunca, no hay ningún texto, Sandra, que Dios esté endureciendo el corazón del hombre para que no crea. No, es eso. Tiene que ver, está planteado en Romano 1, 24, 32, está planteado como con la expresión los entregó a la lascivia, los entregó a la lujuria. Es como dejar ya. Por eso yo lo digo de esta manera. ¿Te quieres golpear contra la muralla? Ya, golpéate contra la muralla. Golpéate contra la muralla. En este caso, para la gente que no cree al Señor, es como sacarle el regulador que tienen en Correcto. Correcto. Pero pasa, Sandra, con cierta gente. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Siempre hay más misericordia que juicio. Siempre hay más gracia. Siempre hay más perdón. Y sobre todo después de la muerte de Cristo en la cruz. Después de la muerte de Cristo en la cruz hay un río de gracia fluyendo sobre el más malo de los hombres. Si ese hombre soy yo, hay un río de gracia fluyendo. Y pensaba que por eso que de repente lo dice, personas que no son muchas en el mundo, personas que han sido nombradas, por ejemplo, como no sé, una persona que no tenía límite en hacer cosas como, no sé, violador, por decir, o sea, es como que no tiene un regulador, pero son casos únicos. Son puntuales. Son puntuales. La Biblia aquí nos habla del mundo antiguo y nos presenta también a Faraón. Pero nunca la Biblia habla de endurecer el corazón para creer o no creer en Cristo Jesús, que es lo que muchos enseñan. Voy a leer aquí una pregunta, a ver. El hermano José Aravena dice, hermano, en el caso de los que hemos creído y recibido, cuando la Biblia dice que Cristo fue entregado a padecimiento, ¿tiene que ver con que Dios Padre quitó la misericordia de Cristo cuando estaba en la cruz a causa de nuestro excremento o nada que ver? No es que quitó la misericordia, hermano. Hay una expresión en el Antiguo Testamento que la usa mucho el rey David y aparece varias veces en el Antiguo Testamento, y es que Dios
David escribe así: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Esa expresión es una expresión mesiánica y se está refiriendo a que lo que ocurrió en la cruz fue que Dios miró al hombre que estaba clavado en la cruz y ese hombre me estaba muriendo por. La palabra, la preposición por en griego es uper, y uper significa en lugar de o en nombre de. Entonces estaba muriendo en mi lugar. En otras palabras, el que estaba clavado en la cruz era yo. Y como yo era puro pecado, yo le provoqué asco a Dios. Y Dios dio vuelta a su rostro. Pero ¿quién me estaba representando? Cristo. Y cuando Dios esconde el rostro de su siervo, que era Cristo, Cristo se da cuenta y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué apartas tu rostro de mí? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que ocurre en la cruz, más que algo que tenga que ver con la misericordia de Dios sobre Cristo. La hermana Yolanda dice: hola hermano Víctor, si es lo que entiendo, el hombre en tinieblas es duro, pero Dios operando en su misericordia en él. Pero si lo suelta, o sea, quitando su misericordia de él, es libre de hacer lo que se le da la gana, sin restricción, endureciéndose en su totalidad. Exacto, sí, John. Sí, eso pasó, pero son cuestiones puntuales, ¿ya? Para cerrar el punto, lo que el texto no dice es que Dios endurece el corazón para creer en Cristo. Eso no ocurre. Si alguien no cree en Cristo, Romanos 3, 18, 19 dice que es porque aman más las tinieblas que la luz. Eso dice el texto. ¿De acuerdo? Juan 3, 18, 19. Vamos ahora al versículo, otra vez a Romanos 9, pero ahora ya nos adentramos en el versículo 19, que dice, Romanos 9, 19, que dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Ya? La pregunta, déjeme, escribió algo Fabián de Perú. Dice: ¿cuál es el tema en específico para ordenar mis ideas? Hace pocos minutos que me conecté. Estamos en Romanos 9, hermano. Estamos terminando el versículo 18 y estamos explicando qué es el endurecimiento de corazón al que se refiere la Biblia cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Porque algunos enseñan que Dios endurece para algunos para que no crean en Cristo, y estos son los que han sido endurecidos para la condenación. La Biblia no dice esto aquí. La Biblia lo que dice es que el endurecimiento no es algo que Dios provocó en el hombre. Faraón se endureció muchas veces solo, eso lo vimos la vez anterior, y ahora lo que Dios hace es quitar su mano restrictiva de gracia y de misericordia para que el hombre se golpee contra la muralla, en este caso Faraón, se golpee contra la muralla en un camino sin retorno. ¿Ya? De eso estamos hablando. Ahora entramos en el 19. El 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Hermano, si yo leo la pregunta así, pareciera que la pregunta es una pregunta en retórica. Pareciera. Y pareciera que la pregunta me está diciendo que nadie puede resistir la voluntad de Dios. Pareciera que me está diciendo eso. ¿Ya? Veamos. No está diciendo eso el texto. La gracia irresistible, es complejo hablar de esto. Escuchen. Dios estableció y creó la humanidad. Y estableció que el hombre viviese en la temporalidad. Hay una eternidad pasada y hay una eternidad futura. Y lo que está entre la eternidad pasada y la futura se llama temporalidad. Y es una micra de tiempo. La temporalidad humana es muy pequeña y en esa temporalidad humana vive el hombre. Dios lo decidió así. Cuando pensamos en el trato de Dios con la nación de Israel,
pensamos en la primera alianza, el primer pacto que Dios hizo con Israel. Después, entendemos que el pueblo de Israel rechazó a Cristo cuando Él apareció como Mesías. Después viene Dios y establece una segunda alianza, el nuevo pacto, la alianza del Nuevo Testamento, el pacto en la sangre de Cristo. Muchas personas piensan que aquí pareciera que hubo un plan B porque el plan A de Dios no resultó. Pero eso no es así. Amados hermanos, nunca ha habido un plan B. Siempre ha habido un plan A. Y el plan A siempre fue Jesucristo. Nunca ha habido un plan B. Entonces, escuchen esto, tanto Israel como la iglesia son parte del mismo plan. Hermano, esto es importante. Israel y la iglesia son parte del mismo plan. ¿Cuál plan? El plan A. Es una secuencia de hechos en la historia de la humanidad que obedecen a un plan de Dios. El plan A, el plan de Jesucristo. Ahora escuchen esto. Desde que Adán pecó, el hombre se volvió una amenaza para el plan de Dios. Desde que Adán pecó, el hombre se volvió una amenaza para el plan de Dios. Eso necesito que no se nos olvide. Es por eso que Dios necesita intervenir soberanamente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, no? Estoy tratando de hacer un recuento, pero necesito que entiendan. Dios llama a Israel, Dios hace un pacto, la primera alianza, después viene Cristo, Israel rechaza a Cristo como Mesías, el Señor hace un nuevo pacto, la segunda alianza, la alianza del nuevo del pacto en la sangre de Cristo, ¿cierto? Les estoy diciendo que tanto Israel como y la iglesia, ambos son partes del mismo plan, no de un plan diferente, no van en paralelo, son ambos parte del mismo plan. Y el plan es el plan A, porque nunca ha existido un plan B. Y el plan A es Jesucristo. Desde que Adán pecó, hermanos, esto es importante, de ahí para adelante, el hombre se volvió enemigo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ya, de ahí para adelante entonces el hombre se volvió una amenaza para el plan de Dios. ¿Cuál plan? El plan A. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y se volvió una amenaza. Y es por eso que Dios interviene soberanamente. ¿Se acuerdan que hace 6 semanas atrás hablamos de las intervenciones soberanas explícitas de Dios? Sí. Ahora les voy a explicar la segunda parte de eso. ¿Por qué interviene Dios soberanamente? Explícitamente. ¿Por qué? Porque el hombre la vive embarrando. Es más que eso. Es más grave que eso. La Soledad dijo porque el hombre la vive embarrando, es verdad. Pero es más grave que eso. Porque el hombre es una Por la amenaza. gravedad de nuestro pecado. Porque es más grave que eso. Porque el hombre amenaza el plan de Dios. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo sí o sí. Y por eso es que Dios ha tenido que intervenir soberanamente de forma explícita algunas veces. El resto del tiempo Dios usa la regla general que es por convencimiento. Ya hemos hablado de estas intervenciones explícitas de la soberanía de Dios. Ahora escuchen. Y cuando Dios no hace una manifestación explícita de su soberanía, cuando no interviene de forma específica con su soberanía, eso no quiere decir que Él deja de ser soberano. Sigue siendo soberano, Sí. pero se relaciona con Israel y con la humanidad y con la iglesia por medio del convencimiento. En los otros momentos que no manifiesta su soberanía explícita, Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo soberano. Porque Él es soberano.
Pero debemos entender que hay intervenciones soberanas específicas, explícitas de Dios a través de la historia, ya sea con Israel o con la iglesia, ya sea en las tinieblas o en la luz. Hay intervenciones explícitas. ¿Se acuerdan que hubo un matrimonio que vendió una heredad y que quiso engañar al Espíritu Santo? Sí. Y Dios, ¿qué hizo? Los mató. Los mató. Mi pregunta es, ¿y en estos 2000 años de cristianismo nadie más que Dios engañar al Espíritu Santo? ¿Y por qué Dios no actuó igual? Exacto. ¿Qué podría hacer? ¿En cualquier momento se quisiera? Él sabe. Por eso es que no podemos tomar algunos elementos como regla dogmática, como un dogma, como una regla. Es que esto es así, pasó y va a seguir pasando. No, no es así. Hay intervenciones soberanas de Dios, porque el hombre echa a perder el plan de Dios permanentemente. Dios viene e interviene, ya sea en la luz o en las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es Señor en la luz y es Señor en las tinieblas. Y puede entrar en las dos. De hecho, la Biblia dice que para Dios la luz y la tiniebla son la misma cuestión. Y Él entra de una y sale de la otra y gobierna y es Señor y amo. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Es máximo, soberano sobre todas las cosas. Para que el plan y el propósito de Él se cumpla a través de las edades y los siglos de principio a fin. Quiero hacer un comentario al margen, hermanos, con respecto a cómo Dios trata el propósito eterno en el contexto de su soberanía. ¿Ya? Dios es soberano permanentemente. Dios es soberano siempre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Él nunca deja de ser soberano. Pero cuando hablamos de intervención soberana de Dios, explícita o específica, en ciertos momentos, en la historia del hombre o en la historia de Israel, ya sea en personas o con Israel o con la iglesia, Dios va a intervenir como Él ya lo ha hecho. Porque Él es soberano. ¿Y porque Él no le va a pedir permiso a nadie para decir yo puedo hacer esto en mi humanidad? ¿O puedo hacer esto en mi iglesia? Él viene y lo hace. Ahora escuchen, hasta hoy Él ya ha hecho intervenciones, más estas intervenciones donde la soberanía se torna evidente. Esa no es la norma de Dios en el trato de Dios con la iglesia. ¿Por qué? Porque la norma, la regla de Dios que Él ha usado en su relacionamiento, que Él estableció para tratar con su pueblo y para tratar con la iglesia, hermanos, siempre es a través del convencimiento del Espíritu Santo. Así se relaciona Dios con Catherine, así se relaciona Dios con Gumercinda, así se relaciona Dios con Andrea, así se relaciona Dios conmigo y así se relaciona Dios con el hombre de tinieblas. Dios viene y se relaciona por medio del convencimiento. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Acuérdense ustedes, hermanos, que Jesús prometió que su Espíritu vendría, ¿cierto? Sí. Y nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Que también nos guiaría a los creyentes a toda verdad. Y todo aquello que Jesús ha hablado y enseñado, el Espíritu Santo nos iba a guiar y nos iba a convencer. Entonces, todo viene por medio de traer convicción de la verdad divina a nuestras vidas. Esta es la regla decidida por el propio Dios soberano en cuanto a cómo Él iba a proceder en el trato de Él con nosotros. Y a veces va a intervenir explícitamente. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Porque aquí está el problema, hermanos. Aquí está el problema de mucha gente con la soberanía de Dios. Ellos, detrás de cualquier cosa que no sepan explicar, le echan la culpa a la soberanía de Dios. Oye, ¿por qué no se convirtió esa persona? Ah, porque Dios en su soberanía Dios no lo llamó. Y no, pues, hermano. ¿Cristo quiere que se salve? Sí. Pero él, el que rechaza a Cristo, lo rechaza porque ama más las tinieblas que la luz. Porque, hermanos, si todos se lo atribuimos a la soberanía de Dios, entramos en un problema.
yo dejo de ser responsable delante de Dios. El violador ya no se le puede decir nada porque Dios está detrás de su violación. Dios quiso. Y eso está mal, porque el hombre es responsable delante de Dios. Entonces, debemos considerar que en ese caminar de Dios relacionándose con el hombre, que Él decida hacer una intervención explícita de su soberanía, misteriosa, sin hablar nada con nadie, sin preguntar. Y Él viene y interviene en la vida de alguien, en una situación, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, haciendo algo que el ser humano jamás va a entender. Si preguntamos si Él va a hacer eso, la respuesta es sí. Él va a decir, sí, lo hice. Lo hace y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque es soberano. Los que estamos en luz somos libres. Y por ser libres, la primera evidencia de nuestra libertad es que nosotros podemos resistir a Dios. Aquí es donde vamos a entrar en el tema que estamos tratando de responder. Porque, ¿qué dice? Versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿O por qué me llama culpable, en otras palabras? ¿Por qué Dios viene y hace culpable al hombre? En otras palabras, ¿por qué Dios viene y hace responsable al hombre? De eso está hablando el versículo. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y en nuestra cabeza suena como una pregunta en retórica y pareciera que el texto está diciendo nadie puede resistir la voluntad de Dios. Cuando en la práctica vivimos resistiendo la voluntad de Dios. Hermanos, cuando la Biblia dice no mentir y mentimos, estamos resistiendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es no mentir. Y cuando usted y yo mentimos, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando un cristiano se opone a la obra de Dios, se opone a la voz de Dios, se opone a la palabra de Dios, está resistiendo la voluntad de Dios. Y eso es porque el cristiano ha sido hecho libre. Y la libertad bíblica es, escuche bien, la libertad bíblica es la capacidad que Dios nos da para obedecer a Dios siempre e inclusive oponernos a Él. Si el cristiano no se puede oponer a Dios, entonces no es libre. Y lo que Cristo ganó en la cruz es una libertad verdadera. Por eso dice Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y la verdadera libertad es la capacidad que Dios da de obedecer a Dios siempre, pero me permite inclusive oponerme a Dios. Y esta oposición a Dios me va a traer consecuencias. Claro que sí. Pero el cristiano puede oponerse a Dios. Hermanos, por eso es que existe la apostasía. Algunos explican la apostasía de esta manera y dicen, es que los apóstatas son esos que nunca fueron. Pero hermano, eso es una tontera, porque la palabra apostasía significa divorcio. Entonces, ¿cómo se divorcia un matrimonio que nunca fue matrimonio? ¿Logran ver la incoherencia? No tiene sentido. Muchos explican Mateo 7:21, que dice, Señor, Señor, ábrenos, y cuando Dios viene y dice, apartado de mí, obradores de maldad, nunca os conocí, muchos explican y dicen, bueno, es que esos nunca fueron del Señor. Esos son apóstatas que nunca fueron del Señor, pero la palabra apostasía significa divorcio. ¿Y cómo se puede divorciar un matrimonio que nunca fue matrimonio? Entonces, ¿cómo va a apostatar de la fe alguien que no está en la fe? ¿Cómo se va a volver atrás alguien que no está caminando hacia adelante? Segunda de Pedro capítulo 2 dice que hubiese sido mejor no conocer el camino de la justicia antes que volverse atrás. ¿Se entiende? La apostasía es una prueba de que el cristiano puede oponerse a Dios. Adán se opuso a Dios. Satanás tentaba a Jesús para que Jesús se opusiese a Dios. ¿Se dan cuenta? Ya, escuchen.
Pablo está aquí haciendo referencia otra vez a un interlocutor, diciendo, ¿de qué se queja? ¿De qué se queja? O ¿de qué inculpa? ¿De qué inculpa Dios? Pablo aquí también cuestiona al interlocutor, diciéndole, ¿quién eres tú, oh hombre, para discutir con Dios? Porque la pregunta es, ¿quién ha resistido a su voluntad? Así está en nuestra Biblia, pero en otras versiones dice, ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Cómo dice? Pero en el 19 decía entonces, ¿por qué todavía no se cura? ¿Por qué todavía no se echa la culpa de Dios? Correcto. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas? Correcto, porque el 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se dan cuenta que Pablo está hablando no con nosotros, está hablando con un interlocutor en este momento? Y está sacando esta serie de preguntas porque quiere plantear algo. Escuchen esto. Aquí, el texto en el versículo 19, es interesante que el cuestionamiento que viene aquí dice, ¿de qué inculpa? La versión de la América dice, ¿de qué reprocha a Dios? La LBLA dice, ¿de qué reprocha a Dios? ¿O quién resistirá a su voluntad? ¿Cómo dice ahí, Vanessa? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿O quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Son las mismas preguntas en diferentes versiones, pero Pablo lo que está haciendo es poniéndolas aquí en la mesa, no está diciendo que no se puede hacer. ¿Entienden? Es como si yo le dijese a uno de mis hijos, ¿por qué tú te atreves a hablarme así? No le estoy diciendo que él no lo está haciendo. Tampoco le estoy diciendo que no lo puede hacer. Estoy poniendo en evidencia algo que está pasando. ¿Se entiende? Y Pablo lo que está haciendo aquí es poniendo en evidencia algo que está ocurriendo. En otras palabras, si Dios decidió actuar soberanamente, ¿quién podrá impedir que Él actúe? Eso está diciendo, hermanos, amados. No está diciendo que no podemos oponernos a su voluntad, porque en la mayoría del tiempo Dios se relaciona con nosotros a través del convencimiento. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Dios Él decide actuar de manera explícita, ¿quién podrá oponérsele? ¿Quién le va a decir qué haces, Dios? En algunas traducciones dice que ¿por qué Dios está inculpando a las personas? ¿Qué se lo puede impedir? Ese es el cuestionamiento que aparece en este texto. Mas este cuestionamiento debemos comprender que está en línea con el versículo 14, donde dice, ¿hay injusticia de parte de Dios? Y también tiene que ver con el versículo 18, donde dice, Él tiene misericordia de quien quiere y también endurece a quien quiere. Está hablando de situaciones específicas, puntuales. ¿Se entiende, hermanos? Está hablando de eso. No está hablando de que el hombre nunca resista a Dios. No está hablando de que la gracia es irresistible. Todo el capítulo 9 ha venido hablando de la soberanía de Dios y de esta forma explícita de la soberanía de Dios y de la forma de la soberanía de Dios donde Él se relaciona por medio del convencimiento. Por eso viene este cuestionamiento. ¿Por qué es que Dios inculpa? Lo que nosotros necesitamos ver aquí y que las personas no entienden, hermanos, y que siempre, lamentablemente, la mayoría pierde de vista, y que nosotros no podemos perder de vista por ningún motivo, es el elemento de que el hecho de que Dios haga lo que haga con el ser humano, no podemos olvidar
que Él está tratando con un ser humano que ya era culpable, que ya estaba caído, que ya estaba condenado. Está tratando con seres humanos condenados y culpados ya, no que van a ser condenados. No podemos dejar de lado esa verdad central, además del hecho de que Dios no le debe misericordia a nadie, ya que toda la humanidad está condenada a las llamas eternas y todos ya están culpados delante de Dios. Ese es el punto determinante. ¿Se entiende, amados? Allá en la casa, ¿se está entendiendo lo que estamos planteando? Yo creo que este es un buen momento para que me pregunten, hermanos. Porque aquí no se trata de que Dios está culpando a alguien inocente. Porque Pablo pregunta esto, ¿por qué pues sin culpa? Y algunos dicen, sí, pues ¿por qué Dios nos culpa a nosotros? Y por eso que la gente dice, ¿y por qué Dios nos castiga por el pecado que hizo Adán? ¿Han escuchado eso, no? Y hermano, eso no está aquí en ningún momento. Si el hombre es culpable en términos genéricos, ningún hombre merece misericordia, ningún hombre merece perdón, ningún hombre merece salvación. El Pablo está planteando otra cosa. Debemos recordar a Faraón, a Judas Iscariote. El problema es que las personas comienzan a cuestionar a Dios porque se ponen en la posición de que el ser humano es inocente y que Dios está actuando con injusticia. Dios está siendo arbitrario porque las personas creen que ellos son inocentes. ¿Y por qué la gente cree que es inocente? ¿Por qué la gente piensa eso? La respuesta es porque la iglesia ha fallado en predicar el verdadero evangelio, ya que lo primero que debemos transmitir en la predicación del evangelio no son las buenas noticias, sino que son las malas noticias. Y las malas noticias es la condición del hombre delante de Dios, una condición perdida, condenada y culpada por Dios. Ya, voy a responder algunas preguntas. Me gustaría escuchar la hermana Catherine, hermana Gume, hermana Andrea, hermana Patricia, hermano John, hermana María Antonia, si es que hay alguna pregunta. Y aquí en la sala, si es que hay alguna pregunta. A ver, la hermana Gume dice, me hace ruido lo de amenaza. Amenaza. No logro entender cómo el plan de Dios puede ser amenazado o afectado negativamente. Ya. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Es una amenaza, tómamelo como una palabra en hipérbole, ¿ya? Es una exageración mía para explicar algo. Es una amenaza en el sentido de que el hombre jamás va a favorecer el plan de Dios. Y las veces que el hombre pueda querer quebrarlo, lo va a tratar de quebrar. Las veces que el hombre no pueda, porque el hombre es un enemigo de Dios. Ahora, el plan de Dios, rigurosamente, jamás está amenazado. Dios lo va a llevar a cabo sí o sí. Pero en hipérbole es una amenaza, porque lo que quiero exagerar en realidad, hermana, es que el hombre nunca quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco la puede hacer. ¿Se entiende? Pero jamás el plan de Dios está en peligro. Jamás. Jamás la obra de Dios va a caer por causa del hombre. Pero lo que quiero exagerar o amplificar es esta obstinación del hombre, por mano, esta permanente enemistad del hombre con Dios. Hermana, hay un texto, ¿me entendió? Ya que bueno, mire, hay un texto que es un texto de la escatología, del final de los tiempos, que dice que al final de los tiempos, en el valle de Josafat, todos los hombres se enfrentarán a Dios y a su Cristo. ¿Usted cree que eso es posible? No, no, porque Dios hace así y la humanidad desaparece. Pero lo que el texto está queriendo exagerar es esta actitud mala, perversa del hombre contra Dios.
Nosotros, el hombre no le puede hacer ni así un rasguño a la gloria de Dios. Pero hay muchos textos que exageran esto. De hecho, mire lo que dice el Salmo 2. Estoy deteniéndome aquí porque la pregunta es súper buena la pregunta que me hizo el hermano. Salmo 2, mire lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesucristo. Aquí dice que los reyes de la tierra y los príncipes se van a levantar contra el Señor y contra Cristo, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Y miren lo que dice el otro versículo. Cuando eso ocurra, el Señor, el que mora en los cielos, se reirá. ¿Me entendió? Se burlará de ellos. Es como decir, estos pajaritos, ¿ah? Dios mira a la humanidad obstinada, pecadora, y Dios dice: ay, estos pajaritos creen que me pueden enfrentar. El microbio hablando con nosotros. El mismo ejemplo del otro día. ¿Se entendió, hermana querida? Ya. Ok, vamos bien. Aquí, ¿alguna pregunta? Allá en la casa, ¿alguna otra pregunta? No tenemos que olvidar, hermanos, que el hombre está siendo llamado de tinieblas a luz sin que ellos tengan idea de que están condenados. ¿Cuándo se hacen conscientes? Cuando la luz alumbra. Por eso usted le empieza a predicar el evangelio a alguien que es malo, que es perverso, que es carne podrida, que no sirve, y se enojan, pues. No, ¿cómo voy a estar muerto? ¿Cómo voy a ser malo? ¿Cómo no voy a tener libre albedrío? ¿Cómo Dios no me va mal a mí si el de allá es mal? Yo no soy, es verdad que yo no soy bueno, así que bruto que bueno, como decía el Chavo del Ocho, pero tampoco soy malo, soy más o menos, tengo mis días. ¿Ah? Y a veces hago cosas buenas, la embarro de tiempo en tiempo, pero hago más buenas que malas. ¿Cómo la balanza no se va a cargar para mi lado? Y el evangelio viene, y el evangelio es el que pone al hombre en evidencia de su condición. Hermano, esto es súper importante. Por eso es que nosotros no podemos decirle a alguien: vamos a la iglesia, invítelo, pero primero usted tiene que mandarle una pasada por la condición del evangelio, del hombre, perdón. Tiene que pegarle una rebanada, hay que pegarle un sablazo, porque si no, va a llegar acá y a poco andar algunos hermanos que todavía son medio religiosos, van a decir: hola hermano, hola hermana, y se va a ir convencido de que es hermano, y nunca va a haber una conversión. ¿Ya? Eso es importante. Hoy se hacen llamados a ser salvos y las personas no tienen idea de qué están siendo salvos. Hoy día se hace llamamiento a la salvación y la gente cree que está siendo salva de la droga, sí, del alcohol, sí, de la prostitución y de lo que yo era medio malo, era medio vándalo. Yo fui malo con mi mamita y el Señor me salvó de eso. Eso es lo que la gente dice. Y hermano, no. La gente tiene que entender que está siendo salva de la maldición de Dios. ¿Y cuál es la maldición de Dios? La muerte espiritual y la condenación eterna. Y si no se lo decimos, están siendo llamados a la libertad de Cristo sin saber que son esclavos de Satanás, ya que no conocen su condición. Es por eso que vemos como resultado una iglesia tibia, mundana, celebrando la Pascua del Conejo, la Navidad y tanta estupidez más. Todo indica que una persecución sacará a la iglesia del estado en la que se encuentra. Cuando se sacuda el árbol para que los frutos podridos caigan, como nunca antes, se va a necesitar que gente predique el evangelio. Esto va a ocurrir de aquí a poco, hermanos. El árbol se va a sacudir. El árbol es la iglesia. Y se va a sacudir para que todo lo que no es caiga. El ser humano ya está condenado y Dios trata con el ser humano en esa condición.
y bajo culpabilidad absoluta. El hombre está totalmente apartado de Dios. El hombre no tiene nada bueno. Recordemos que la soberanía de Dios no exime a nadie de la responsabilidad, ya sea en tinieblas o en luz. Si usted y yo pecamos en luz, somos responsables. Por eso que hay que arrepentirse. Por eso que hay que ir a la cruz a pedir perdón. Porque si no voy a la cruz a pedir perdón, me van a hacer responsable de mi pecado y voy a arder en las llamas eternas. Bueno, ¿puedo repetir eso que dijo de la soberanía? La soberanía de Dios no exime a nadie de su responsabilidad, ya sea en tinieblas o en luz. Quiero leer antes que nos retiremos un ejemplo para tratar de entender esto que he estado diciendo. Fíjense que estamos solamente tratando de explicar las dos preguntas del versículo 19. Está claro que son preguntas, que no son preguntas en retórica, que es Pablo sacando a la luz algo, ¿ya? ¿Qué es lo que está sacando a la luz? Que Dios se mueve algunas veces de manera soberanamente explícita, y en esos movimientos explícitos de su soberanía que Dios hace, el hombre no le puede decir nada a Dios. ¿Se acabó o no? No puede decirle nada, absolutamente nada a Dios. No. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia, no me acuerdo cómo es que, no me acuerdo del texto literal, pero la idea es esta: ¿no parirá la mujer que concibió? Es una pregunta también en retórica. La respuesta está implícita. ¿Cuál es la respuesta? Sí. No sé, o sea, la mujer que concibió va a parir, ¿sí o no? Pero a veces Dios dice que no. Y a veces las mamitas a los 3 meses piden su guaguita. Concibieron, tuvieron a su bebé aquí, lo sintieron, con toda la tecnología de hoy día le escucharon los latidos. Pero al tercer mes, al quinto mes, la guaguita murió dentro y hubo que hacer un legrado, y hubo que sacar eso de allá adentro. Y la que concibió no parió. ¿Y qué le va a decir esa mujer a Dios? Aquí está la pregunta. ¿Le va a decir por qué hiciste eso? Fue una intervención soberana de Dios, que no tiene respuesta. Y cuando usted esté en la presencia del Señor, lo más probable es que el Señor le diga: ven, yo te voy a contar qué es lo que pasó, por qué lo hice, quién venía. Y de hecho te voy a presentar a esa hija, a ese hijo tuyo, te lo voy a presentar. Están aquí conmigo. Pero te voy a explicar esa duda que la tuviste en tu cabeza 20, 30, 40 años, yo te lo voy a explicar ahora. Pero ¿quién le va a decir algo a Dios, por mano? Los que hemos perdido hijos, ya sea en el vientre de la mamá o después, sabemos que queda así un signo de interrogación. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Uno puede buscar 1000 explicaciones, pero al final queda la sensación de ¿por qué no siguió viva? ¿Por qué no siguió vivo? Ya, esa respuesta vendrá en su momento, pero hoy día yo no puedo altercar con Dios. Esto es lo que nos está planteando Pablo en esas intervenciones de la soberanía explícita de Dios. Y escucha, desde hace algunos años hasta acá nosotros hemos sido muy duros, no muy duros, muy rigurosos, muy fuertes en nuestra predicación del Evangelio, ¿cierto? Más, si además de ser rigurosos, nos hemos esforzado por ser bíblicos en la predicación del Evangelio. Y muchas veces hemos sido cuestionados en nuestra forma de predicar. A veces sonamos como exclusivistas, sin ser exclusivistas. Sonamos como dueños de la verdad, sin ser dueños de la verdad. ¿Por qué? Porque en esta fuerza de predicar, y en esto categórico de decir lo que la Biblia dice, sonamos así. Muchas veces nos han dicho: hermano, usted predica con mucha dureza, usted es muy agresivo, la gente se va a asustar. Además, algunos, usando algunos textos, nos han dicho: hermano, Jesús no vino a condenar al mundo, porque usted lo condena.
Y claro, Jesús no vino a condenar el mundo porque el mundo ya estaba condenado. ¿Ya? Esa es la razón por qué Jesús no vino a condenar al mundo. Es cierto, Jesús no vino a condenar al hombre porque este hombre ya estaba condenado. Es muy fácil de que nos olvidemos de la condición del hombre. Cuando decimos que Dios no le debe nada a nadie, es porque esta declaración parte de la base de que Dios está tratando con una humanidad condenada, totalmente culpada por Dios. Amados hermanos, no tenemos que olvidar que el ser humano es enemigo de Dios, en teoría y en práctica. La respuesta que le daba a la hermana Gume delante, el hombre no puede hacer la voluntad de Dios y no quiere hacerlo. No quiere. Romanos 5 dice eso. Ahora, si este Dios es un Dios soberano, que no le debe nada a nadie, Él tiene total y absoluto derecho de intervenir en la historia de la vida de quien Él quiere intervenir, ¿sí o no? Si Él no nos debe nada a nosotros, Él puede intervenir cuando Él quiera en nuestra vida. ¿Y qué le vamos a decir? Si no nos debe nada. Si Dios no está endeudado conmigo para que yo diga, ay, Señor, no, ¿por qué estás haciendo eso? Si habíamos quedado en otra cuestión, ¿por qué te está dando vuelta carnero, Señor? Yo no le puedo decir eso, porque Dios a mí no me debe nada, porque yo estaba condenado. Y lo que yo recibí ahora, que se llama salvación, es gracia. No me la merezco. Hermanos, perdónenla, hermanos allá en su casa y aquí, perdonen lo reiterativo de esto. No merecemos. De repente nuestra falta de gratitud, nuestra mediocridad, nuestra tibieza, nuestra superficialidad, nuestra mundanalidad, nos hace pensar que merecemos, pero no merecemos nada. No merezco mantenerme salvo. No lo merezco. Es por eso que es un privilegio ser un hijo de Dios. De ahí debe nacer nuestra gratitud. De ahí debe nacer nuestra adoración. De ahí debe nacer nuestro servicio reverente a los hermanos. De ahí debe nacer nuestro deseo de estar juntos como iglesia. De ahí debe nacer nuestro deseo de ofrendar, diezmar, cuidar, proteger a la iglesia. ¿De qué? De que yo entiendo que es un privilegio ser un hijo de Dios, que no lo merezco, no lo mereceré, y voy a pasar la eternidad con el Señor y no lo mereceré ningún día en la eternidad. Nunca olvidemos que aunque estemos en el cielo por la eternidad con Cristo, todo redimido seguirá mereciendo las llamas del infierno por toda la eternidad. Porque por merecimiento, todo ser humano merece el infierno. Si entendiésemos la naturaleza y la profundidad del Evangelio, hermanos, entenderíamos la gravedad de lo que aconteció en la cruz del Calvario y nuestra actitud sería totalmente diferente. Perdónenme, amados, no entendemos la naturaleza ni el carácter del Evangelio. Como no entendemos ni la naturaleza ni el carácter del Evangelio, no entendemos lo que pasó en la cruz. Y como no entendemos lo que pasó en la cruz, nuestra actitud es mala, es ingrata, es displicente. Porque no entendemos la naturaleza y el carácter del Evangelio. Ese es el punto. Cuando hoy hacen declaraciones arrogantes, algunos, por ejemplo, soy hijo del rey, soy rey y sacerdote, y solo piensan en las promesas de bendición para su vida, son gente que no han entendido el Evangelio. Son gente que está engañada. Es triste esta verdad, es cruda, es dura y es terrible, pero es la verdad. Es gente que está sinceramente engañada. Por eso hablamos del terrible amor de Dios manifestado en la cruz. Necesitamos comprender por revelación qué ocurrió en la cruz. Es sobre verdades como esta que nuestras vidas han sido revolucionadas, transformadas radicalmente. Sobre verdades como esta es que Satanás ha sido derrotado en nuestras vidas en muchas ocasiones. El pecado y las mentiras en nuestras vidas han sido derrotados porque la verdad del Evangelio nos ha sido revelada. Hermanos, recordemos que muchos discípulos seguían a Jesús
Y en un momento Jesús les leyó la cartilla de forma clara. Y ellos dijeron, después que el Señor les leyó la cartilla, ellos dijeron, este mensaje es muy duro. Porque dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá resistir? Y el texto dice que desde este momento ellos dejaron de seguirlo. Y como Jesús sabía que los 12 también andaban vacilantes, Jesús se dio vuelta y les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Saben que el texto dice así? Sí. Así dice el texto. Dice que le dijeron, Señor, porque el texto está hablando de que Jesús les dijo que era necesario que ellos comieran de su carne y bebieran de su sangre, porque creer en Cristo era comer su sangre, comer su carne y beber su sangre. Y cuando ellos escucharon eso, dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá resistir? Y desde aquel día muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y se fueron. Y Jesús se da vuelta a los 12 discípulos y como los conocía que eran igual de vacilantes que los otros, les dijo, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también o no? Y ahí Pedro sale y dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si es verdad, es dura la palabra. Es dura, si es verdad. Pero son palabras de vida eterna. Si ustedes se quieren ir, váyanse, dice Jesús. Porque yo no les voy a cambiar el mensaje. Yo no me voy a acomodar a ustedes. Y Pedro le responde, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, quizás a ustedes no les gusta de repente oír esto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos vemos enfrentados a este evangelio permanentemente? Que nos confronta con nuestra tibieza, con nuestra superficialidad y por qué no decirlo, con nuestra mundanalidad. ¿Qué vamos a hacer? Erika, quizás es mejor no seguir oyendo este evangelio. El otro es más cómodo. Soledad Valencia, quizás es mejor no oír este evangelio porque usted que está ahí agonizando, complicada con ese cáncer, y más encima oye una y otra vez que el hombre está perdido, que el hombre está lejos de Dios. Y mi pregunta es, Soledad, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosas más tiene que oír usted para que se rinda delante de Cristo? Hermano, nosotros nos ofrecemos el evangelio como se ofrecen 3 pescadas en 1000. El evangelio nos ofrece. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Entonces la persona cuestionadora, el interlocutor aquí del apóstol Pablo en este texto, pues ¿quién resistirá la voluntad de Dios? El que decía esto, necesitamos colocar esto en la perspectiva correcta. Nosotros sabemos que todos los seres humanos por naturaleza y práctica resisten la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Sí. Entonces cuando el texto está diciendo ¿quién resistirá la voluntad de Dios? No está diciendo que nadie la resiste. Lo que está refiriéndose es cuando Dios interviene soberanamente de forma explícita, nadie la resiste. Pero todo el día y todos los días del año el mundo está resistiendo a Dios. La Biblia dice, no matarás, y todos los días están matando gente. No robarás, todos los días están robando. No digas falsos testimonios, todos los días se dicen falsos testimonios. Todos los días la humanidad, que es enemiga de Dios en naturaleza y en práctica, resiste a Dios. Entonces el texto no está hablando de que a Dios no se puede resistir. Lo que el texto está diciendo es, cuando Dios actúa de manera soberana, de forma explícita, ¿quién va a altercar con Dios? ¿Quién le va a preguntar por qué hiciste eso? Lo que tú viviste, Vanessa, con mucho respeto lo digo, que el papito de tus niños se haya ido, que tus niños hayan quedado pequeñitos, no es lo normal. Nadie se une a un hombre, nadie se une a una mujer para quedarse con un niño y que la pareja se vaya después de 4 años, de 3 años y queden los bebés pequeños. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Y qué va a decirle la Vanessa? Y me imagino que ha sido difícil.
y esos niños han crecido con una carencia. ¿De qué le vamos a decir al Señor? De eso está hablando el texto. De cuando Dios toma una decisión con uno de nosotros. Decisiones que nos quedan grandes. A mí me gustaría tener, Vladimir, a mi hija viva, a la Camila. A veces pienso cómo sería, qué haría. Pienso quizás, a veces digo en mi cabeza, quizá era más alta que la Antonia, quizá iba a ser seria, no tengo idea. A veces me pongo a elucubrar en mi cabeza de un papá que tiene preguntas. Entonces, ¿qué le voy a decir yo así? ¿Por qué te la llevaste? Nunca lo he dicho. Jamás he preguntado. Quedé en silencio nomás y lloré mis lágrimas callado pero eso no significa que las preguntas no están. El punto es que ¿quién va a altercar con Dios? ¿Están entendiendo, hermanos? De eso está hablando el texto. Pero no de que el hombre no resiste a Dios, porque la raza humana, hoy día, en este momento, en alguna parte, alguien está matando a otra persona. Y la Biblia dice, no matarás. En algún momento, alguien está mintiendo, ahora mismo. Y la Biblia dice, no dirá falso testimonio. Alguien está violando a una mujer en alguna parte del mundo. Y la Biblia dice, no violarás. Alguien está codiciando algo de otro. Y la Biblia dice, no codiciarás esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto otro. Toda la humanidad, desde que Adán pecó hasta el día de hoy, toda la humanidad ha resistido a Dios y lo sigue resistiendo. Lo que no se puede resistir es la intervención explícita de Dios. ¿Se está entendiendo, hermano? Entonces no me hablen de gracia irresistible, porque el texto me está diciendo otra cosa. Me está hablando de otra cosa. Nosotros sabemos que todos los seres humanos, por naturaleza y práctica, resisten la voluntad de Dios. Lo que más acontece en este planeta es que los seres humanos pasan la vida resistiendo la voluntad de Dios. Y son los menos los que están haciendo la voluntad de Dios. Observemos cuánta maldad. Consideremos que cuando usted y yo pecamos, usted y yo, hermano, hermana Patty, hermana Catherine, hermana Marlene, ustedes y yo, cuando pecamos, lo que hacemos es resistir la voluntad de Dios. Esta pregunta en cierta medida es ridícula. ¿Quién resistirá la voluntad de Dios? Recordemos de que la intervención soberana explícita no es la norma. ¿Cuál es la norma? Que Dios se va a relacionar con nosotros por medio del convencimiento, convenciéndonos por medio de la obra del Espíritu Santo de su verdad. La norma es que Dios se va a revelar a nosotros y nos va a hablar por revelación. Y por revelación nos va a permitir decir, sí, Dios, yo creo en ti. La norma es recibir revelación y decir, no me interesa el mundo y te quiero seguir a ti. O decir, no te quiero seguir a ti. Amo más las tinieblas que la luz. Pero siempre será por revelación. Por revelación el hombre está contra Dios. El ser humano hace todo el tiempo esto. Por norma general es así. Considerando aquellos casos que ya mencionamos, voy terminando, Dios tiene derecho soberano de intervenir en las tinieblas cuando quiera. Hoy, lamentablemente, la teología, con un evangelio no muy claro, está dando derecho y atribución al ser humano de decidir por Cristo. El hombre no puede decidir por Cristo. O de que el ser humano vaya y busque a Dios que anda por ahí perdido. El hombre no busca a Dios, porque el que está perdido es el hombre. Las propias palabras de Cristo dicen en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. La palabra traer, esa expresión trajese en griego es arrastrar. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Juan 6:44. El ser humano tiene que ser arrastrado, ya que el ser humano no tiene capacidad alguna de ir a Cristo. No tiene cómo ir, a no ser que Dios entre en sus tinieblas.
Dios tiene que entrar en sus tinieblas. Cristo debe entrar en la jurisdicción de Satanás. Debe vencer a Satanás. Debe cerrarle la boca al diablo. Debe tomar al hombre perdido en las tinieblas. Debe arrastrarlo afuera de las tinieblas. Y así viene el nuevo nacimiento. Si eso no ocurre por obra de Dios, nadie puede ser salvo. Por eso es que ser hijo de Dios es un privilegio. Hermanos, perdonen que yo haya invertido tanto tiempo en esto, porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender nada de lo que dice el capítulo 9 ahora para el final, y menos lo que dice el 10. El hombre está condenado. Y Dios no nos debe nada. No vivamos como que Dios nos debe algo. ¿Sabe que de repente vivimos como que Dios tiene que entenderme? Ahora, ¿Dios me va a entender? Sí, pero no tiene que. Es como cuando la hija se casa y se va, ¿cierto? Y se le va con el marido, ¿puede volver a la casa? Sí, pero el papá lo tiene que abrir. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que quiero decir? No puede llegar la hija a la casa pateando la puerta y decir, ya, pues ábrele porque tú me tienes que recibir. No, la hija tiene que llegar y decir, papá, ¿puedo? ¿Puedo entrar de nuevo? Porque el papá no tiene que. Ahora, el papá va a abrir la puerta, por más. El papá va a abrir la puerta, pero ¿tiene que? No, porque el cordón se cortó. El lazo de autoridad se soltó. Está la posibilidad que no. Que no. No, está la posibilidad de que sí. Porque no. ¿Se entiende? Y acá, ¿tiene Dios que hacer la misericordia? No. ¿Me la va a hacer? Sí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo no puedo vivir como que Dios tiene que entender mi mundanalidad. Llevo 6 meses sin congregarme. Bueno, Dios me tiene que entenderme. No, hermano. No va a ser que Dios me va a entregar a mi tontera. No va a ser que Dios yo voy a cansar a Dios. O ahora, esto yo lo estoy diciendo como una exageración. Porque entre el cielo y la tierra hay una cruz. Y alguien murió en mi lugar. Y el trono de juicio se volvió trono de gracia para siempre. Para siempre.